Mi nombre es David Flicker, oftalmólogo de San José, Costa Rica, y en esta ocasión les voy a comentar las bases de biometría en forma sencilla, sobre las cuales se basó el desarrollo del programa Panacea IOL and Toric Calculator. Para entender la importancia de un programa más preciso, podemos observar cómo una desviación estándar de solo 0,50 dioptrías asegura un buen resultado solo en el 68% de los casos, siendo un resultado aceptable una desviación estándar que no fuera mayor de 0,35 dioptrías. Entender la biometría se vuelve un concepto sencillo si uno entiende que solo existen tres factores a tomar en cuenta. El primero es la longitud axil o la distancia donde se van a enfocar las imágenes en un sistema óptico de dos lentes. El segundo es simplemente la posición donde va a quedar colocado el lente intraocular o la ELPO, Effective Lens Position, y que de acuerdo a esta posición el lente requerirá mayor o menor poder dióptrico para enfocar las imágenes en la retina. Por último, el poder real de la córnea, que sumado al poder del lente intraocular, permitirá este enfoque. Con respecto al primer factor, la longitud axil, y más sencillo de entender, siendo que un ojo grande miope requerirá un lente intraocular de menor poder, ilustrándose este de color rojo, y en un ojo pequeño requiere de una lente de mayor poder, de color verde en el esquema. La posición del lente tiene el problema de ser una estimación y esta ser influenciada por múltiples variables. Si el lente termina colocado en una posición más anterior, se requerirá de una lente de menor poder y por el contrario, en una posición más posterior, requerirá de una lente de mayor poder para enfocarse en la retina. Los factores más importantes que predicen la posición efectiva del lente son la longitud axil y la queratometría, la cámara anterior y el espesor del cristalino y la distancia de white to white o blanco a blanco de limbo a limbo de la córnea. La posición efectiva del lente y la longitud axil. La posición de la lente va a estar influenciada por la longitud axil en el sentido que se considera que un ojo grande, el lente quedará en una posición más posterior y en un ojo pequeño en una posición más anterior. Con respecto a la curvatura corneal, se considera que una córnea más curva, de mayor poder, está asociada con una posición estimada más posterior de la lente y una córnea plana con una cámara anterior plana y posición de la lente en una posición más anterior. Estas dos variables son las utilizadas para predecir la posición efectiva del lente en las fórmulas de tercera generación. La cámara anterior fue un factor tomado en cuenta desde las fórmulas de Haigis y principalmente desde el advenimiento de la biometría óptica con el IOL Master que permitía la toma de esta variable. A entender, a mayor cámara anterior, mayor posición efectiva del lente y aumento relativo del poder de la lente intraocular. El espesor del cristalino toma importancia con las últimas generaciones de fórmulas y con el advenimiento del Lenstar. Al aumentar el espesor del cristalino con la edad, existe una reducción de la cámara anterior y por lo tanto la importancia de incluir ambos factores en la fórmula. En las fórmulas donde no se incluye el espesor del cristalino, se requiere predecir esa diferencia a través de otros factores como la edad, el factor de blanco a blanco y que asociado a la curvatura corneal permite estimar la profundidad de la cámara anterior. En el cuadro del Dr. Warren Hill, que permite comparar las diferentes fórmulas, observamos que el aumento de variables a tomar en cuenta ha permitido que un mayor número de ojos de diferentes características puedan ser aptos para el cálculo del poder de la lente intraocular, especialmente con las fórmulas de última generación. Por último, el tercer factor importante es el tener el poder real de la córnea. Es un factor que no ha sido tomado muy en cuenta, ya que se ha asumido que el poder corneal estimado por los queratómetros al medir el radio de curvatura es bastante aproximado.
Con los nuevos avances en topografía, tomografía y estimación de poderes de la cara posterior, se hace evidente que los poderes que asumíamos adecuados con el queratómetro ya no lo son, y por lo tanto, si queremos ser más precisos, debemos tomar en cuenta la cara posterior y su relación con la cara anterior. Esta relación normal entre la cara posterior y anterior de la córnea se considera alrededor de 82.3%. El primer problema aparece cuando vemos que la estimación en el ojo esquemático de Gullstrand, él consideró esta relación un poco mayor, alrededor del 88%, produciendo una sobreestimación del poder corneal de aproximadamente 0,78 dioptrías con los queratómetros. En el queratómetro se considera esta relación entre la cara posterior y anterior errada, utilizando el índice de refracción total de la córnea de 1.3375. Siendo el adecuado para predecir un valor más próximo el de 1.3315, que corresponde al valor medio de la relación PA. El mayor problema sucede porque la desviación estándar de esta relación PA es de 2.54%, por lo que la distancia de dos desviaciones estándar es de aproximadamente 10%, entre 78 y 88, y esto puede traducirse en una diferencia del poder real de la córnea de hasta 2 dioptrías contra el poder tomado por un queratómetro. Este efecto se incrementa en forma importante en los casos de cirugía refractiva, donde se pierde la relación PA, disminuyendo en los casos posmiópicos, sobreestimando el queratómetro, el poder real de la córnea y produciendo una hipermetropía residual, y aumentando la relación PA en los casos post-hipermetrópicos, subestimando el poder corneal y obteniendo una miopía residual. Por lo tanto, el no tomar en cuenta la cara posterior para definir el poder real corneal conlleva un error para el cálculo de la lente intraocular, principalmente en casos postrefractivo, pero también en casos normales sin cirugía refractiva previa, pudiendo presentarse casos con errores de más de una dioptría en el poder de la lente intraocular, como se puede observar en este ejemplo de un paciente con una córnea normal pero con una relación PA de 78.3%. Por último, me gustaría también dar importancia al factor de la esfericidad y la aberración esférica corneal, donde si se toma su efecto en una posible multifocalidad, puede beneficiar en el resultado del paciente, en especial en pacientes postrefractiva. En un ojo normal, los rayos más periféricos se enfocan en un punto más anterior, debido a la aberración esférica, reduciéndose este efecto por la esfericidad normal de la córnea. En un ojo postrefractiva miópica, debido al aumento de la esfericidad positiva, la aberración esférica es mayor y los rayos periféricos se enfocan en una posición anterior, permitiendo la formación de una multifocalidad donde los rayos lejanos, más centrales, se enfocan en la retina y los periféricos pueden ser utilizados para enfocar en visión próxima. Esto se logra solo si se calcula lente intraocular tomando en cuenta la queratometría más central. Si se toma el poder corneal de un área más periférica, se pierde esta posibilidad enfocando los rayos más periféricos para lejos y perdiéndose la posibilidad de utilizar las más apicales. En el caso de córneas postrefractiva hipermetrópicas sucede lo contrario. Si se utiliza el poder corneal de la media periferia para el cálculo de la lente, los rayos más periféricos quedarán para enfocar en visión lejana y los apicales más curvos y con mayor poder permitirán la multifocalidad y el paciente estará más contento. En conclusión, si queremos tener mejores resultados refractivos en biometría, deberíamos utilizar programas que tomen en cuenta todos los factores, no solo aquellas variables para calcular la posición efectiva del lente, como la longitud axial, queratometría, cámara anterior, espesor del cristalino, sino también las variables importantes para determinar el poder real de la córnea y así reducir la desviación estándar, no solo en casos postrefractiva, sino también en casos normales.